Me llamo Samantha y con 29 años, acabo de comprar mi primera casa con dinero que gané completamente por mi cuenta, trabajando desde los 16 años. Pagué mi educación y ahorré para el pago inicial sin pedirle un solo centavo a mi familia. Estaba tan orgullosa de mí misma por estar de pie por mis propios medios. Nunca imaginé que mi mayor logro me llevaría a que mis propios padres me entregaran documentos legales. Antes de contarles cómo mi sueño americano se convirtió en una pesadilla familiar. Déjenme saber desde dónde me están viendo y suscríbanse si quieren más historias sobre independencia familiar y el precio del éxito. Crecí en un suburbio, de clase media en Minneapolis, Minnesota, en un vecindario donde todas las casas se veían casi iguales. Mi padre trabajaba como contador en una empresa local, mientras que mi madre enseñaba tercer grado en la escuela primaria que estaba justo a la vuelta de la esquina. Nuestra familia de 4 vivía cómodamente, aunque mis padres siempre fueron cuidadosos con el dinero. Cada compra estaba planificada, cada gasto registrado en la meticulosa hoja de cálculo del presupuesto de mi padre. Desde pequeña entendí el valor de $1. Mis padres se encargaron de eso. El dinero no crece en los árboles, decía mi padre, Samantha, cada vez que pedía algo que no estaba en el presupuesto. Incluso los regalos de cumpleaños y Navidad eran prácticos y razonables. Nada de extravagancias, nada de desperdicios. Mi hermana Lauren, 4 años menor que yo, completaba nuestra familia. Éramos diferentes en casi todos los aspectos posibles. Mientras yo era estudiosa y responsable, Lauren era creativa y de espíritu libre. Yo planeaba todo, ella vivía el momento. Yo ahorraba mi mesada, ella la gastaba de inmediato. Estas diferencias se hicieron más notorias a medida que crecíamos, al igual que la forma en que nuestros padres nos trataban. Yo era la responsable, la hija en la que mis padres podían confiar para tomar buenas decisiones. Lauren era la pequeña que necesitaba protección y guía. Cuando sacaba una B más en un examen, mi padre preguntaba por qué no era una A. Cuando Lauren traía una C, la elogiaban por esforzarse. En ese momento, no le di mucha importancia. Así funcionaban las dinámicas familiares, ¿verdad? El hijo mayor tenía que dar ejemplo. Al entrar en la preparatoria, comencé a notar cosas que mis amigos tenían y yo no. El último modelo de teléfono, ropa de diseñador, dinero para ir al centro comercial o al cine. Cuando les preguntaba a mis padres sobre esas cosas, me daban la misma respuesta: nosotros te damos lo que necesitas. Samantha, cualquier cosa extra es un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo. Y lo entendí. Sus salarios cubrían nuestras necesidades y un fondo modesto para la universidad de ambas. Pedir más que eso parecía egoísta. Pero entender no me impidió desear. Así que, cuando cumplí 16 años, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Conseguiría un trabajo. Si mis padres no podían proveer los extras, yo los ganaría por mí misma. La cafetería local Morning Brew estaba contratando. Pasé horas perfeccionando mi solicitud y preparándome para la entrevista, cuando el gerente me llamó para ofrecerme un puesto de barista. Sentí que había ganado la lotería. El salario mínimo nunca me había parecido tan valioso. Mis padres estaban orgullosos cuando les di la noticia. Esa es nuestra chica, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro, siempre tomando la iniciativa. Mi madre sonrió cálidamente. Solo asegúrate de que tus calificaciones no sufran, me advirtió. La universidad sigue siendo la prioridad. Les prometí que mis estudios seguirían perfectos y así fue. Me aseguré de ello. 2 semanas después recibí mi primer sueldo, $127.35 por 20 horas de trabajo. Nunca olvidaré cuando miré ese cheque. La prueba tangible de mi esfuerzo. Yo había ganado ese dinero. Nadie me lo había dado. Era completamente mío. Esa noche abrí mi primera cuenta bancaria con mi padre mirando orgulloso. Deposité $100 y guardé 27 para mí. Con esa pequeña cantidad, compré un lápiz labial en la farmacia y me regalé un helado. Placeres sencillos, pero más dulces porque los había ganado. Estás siendo muy responsable con tu dinero, comentó mi padre cuando le mostré el recibo y el cambio. Con esa actitud llegarás lejos. Su aprobación significaba todo para mí en ese momento. No me di cuenta de cómo esa aprobación se iría transformando lentamente en expectativa y finalmente en un derecho adquirido. Equilibrar la escuela y el trabajo resultaba un desafío, pero desarrollé un sistema. Las mañanas eran para las clases, las tardes para las tareas, las noches y fines de semana para los turnos en Morning Brew. Mi vida social sufrió, pero el sacrificio parecía valer la pena. Cada sueldo me acercaba más a la independencia financiera. Cuando cumplí 17 años, me ascendieron a supervisora de turno en la cafetería. El aumento significaba $1.50 extra por hora, lo que quizá no suene a mucho, pero para mí representaba un avance. Mi gerente, Trisha,
Reconoció mi ética laboral, eres la persona más confiable del equipo, me dijo durante mi evaluación. La hora pico de la mañana funciona sin problemas gracias a ti, sus palabras me llenaron de orgullo. En la escuela, solo era una estudiante más. En el trabajo, me valoraban. Con mis mayores ingresos, decidí aceptar un segundo empleo en una tienda del centro comercial los fines de semana. El horario era agotador, 16 horas sábado y domingo. Pero la estructura de comisiones ofrecía la posibilidad de ganar más que en la cafetería. Entre los dos trabajos, trabajaba casi 30 horas a la semana, mientras mantenía un promedio de 3.8. La mayor parte de mis ingresos iban directamente a mi cuenta de ahorros, destinada para la universidad. Mis padres habían iniciado un fondo universitario cuando nací, pero siempre fueron vagos sobre cuánto había en él. Suficiente para que comiences, decía mi padre cuando preguntaba, pero también necesitarás becas y préstamos. Después de un año de ahorro constante, tenía suficiente para considerar algo que antes no creía posible, comprar mi propio auto. Nada lujoso. Solo un vehículo usado y confiable que me diera más flexibilidad con mis horarios de trabajo y acortara los largos viajes en autobús que consumían mi tiempo de estudio. Encontré un Honda Civic de 10 años con 120,000 millas en el odómetro. El precio era de $3,500, casi todos mis ahorros. Pero la independencia que me daría parecía valer la pena. Llevé a mi padre para inspeccionarlo, esperando que se sintiera orgulloso de mi investigación y planificación. Su reacción me sorprendió. Es mucho dinero para gastar, Samantha, dijo mientras mirábamos el auto. ¿Estás segura de que no prefieres ponerlo para la universidad? He calculado el tiempo que ahorraré, le expliqué, con un auto. Puedo tomar más turnos y ganar más antes de que empiece la universidad. Se pagará solo. Pareció no convencerse, pero no me detuvo. Cuando entregué mis ahorros a la anterior dueña, una mujer de mediana edad llamada Bárbara que había cuidado el auto meticulosamente, sentí una mezcla de terror y emoción. Esta era la compra más grande que había hecho, y todo con dinero que había ganado yo misma. Bárbara me entregó las llaves con una sonrisa. «¿Me recuerdas a mí a tu edad?», dijo, independiente y decidida. «Este auto me sirvió bien. Espero que a ti también». Conduciendo a casa en mi propio auto, sentí una libertad que nunca había experimentado antes. Este era el comienzo de mi vida adulta, construida con mis propios esfuerzos. Sin embargo, la reacción de mis padres ante mi creciente independencia estaba cambiando. El orgullo que mostraron al principio se estaba convirtiendo en otra cosa: expectativa. Como si mi capacidad para mantenerme no solo fuera admirable, sino que se diera por sentada. Mientras tanto, Lauren estaba teniendo problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaban y parecía desmotivada. Mis padres le dedicaban cada vez más atención, asistiendo a reuniones con consejeros y maestros, organizando tutores y discutiendo constantemente estrategias para sacar a relucir su potencial. Su enfoque en Lauren podría haberme molestado si no hubiera estado tan ocupada con mi propia vida. Entre dos trabajos, las tareas escolares y la pequeña vida social que mantenía, apenas noté el cambio en la dinámica familiar, hasta que, un día, mis padres comenzaron a pedirme dinero prestado. Empezó poco a poco. «Samantha, ¿podrías comprar la cena cuando vengas del trabajo? Estamos demasiado cansados para cocinar». O la reparación de la lavadora costó más de lo esperado. ¿Podrías comprar tus propios útiles escolares este mes? Estas solicitudes parecían razonables. Estaba ganando dinero y contribuir a los gastos del hogar me parecía justo. Pero luego vinieron solicitudes mayores. Lauren necesitaba una laptop para la escuela. ¿Podrías aportar $200 para eso? O el fondo para las vacaciones familiares. Estaba un poco corto ese año. Como tú trabajas, tal vez podrías cubrir tu parte. Para mi último año, efectivamente pagaba todos mis propios gastos, además de contribuir a los costos familiares. Mis padres nunca exigieron esto explícitamente, simplemente evolucionó de sus solicitudes y mi deseo de ayudar. A pesar de la presión financiera, mantuve mi rendimiento académico. Me gradué con honores, recibí el reconocimiento como empleada del año en Morning Brew y apliqué a todas las becas que encontré. Mi día de graduación debería haber sido pura alegría. Pero una conversación con mis padres esa noche ensombreció la celebración. «Necesitamos hablar sobre las finanzas universitarias», dijo mi padre, después de que los invitados se fueron de nuestra modesta fiesta de graduación. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con restos de pastel y ponche esparcidos. «He estado ahorrando», le aseguré, tengo la beca de la universidad estatal. Cubre alrededor del 30% de la matrícula. Mi madre y mi padre se miraron. «Tenemos algo que contarte», comenzó mi madre. «El fondo universitario que empezamos para ti y Lauren no es tan sustancial como esperábamos». Mi padre asintió. «Caídas del mercado, gastos inesperados. A lo largo de los años,
El fondo tiene unos $12,000 en total. Calculé rápidamente. 12,000 apenas cubrirían un año de matrícula, sin incluir habitación, comida, libros y otros gastos. Planeamos dividirlo justamente entre tú y Lauren. Continuó mi padre. $6,000 para cada una. Me quedé en silencio, atónita. $6,000. Después de años hablando de ese fondo universitario. Y todo el énfasis que pusieron en que la educación era prioridad, esa era la suma total de su contribución a mi futuro. Veo que finalmente logré manejarme, dije, bueno, tengo mis ahorros y puedo trabajar durante la universidad. Sabíamos que entenderías, dijo mi madre, tomando mi mano al otro lado de la mesa. Siempre has sido tan responsable, esa noche. Me quedé despierta recalculando mi presupuesto universitario. Con 6,000 de mis padres, unos 15,000 en becas durante 4 años y mis propios ahorros de casi 8,000. Todavía estaba muy lejos de lo que necesitaría. Los préstamos serían necesarios y tendría que trabajar incluso más horas de las que había planeado, mientras me quedaba dormida. Una idea se asentó en mí. Mi independencia financiera ya no era una opción. Era una necesidad. Elegí la universidad estatal en parte por su reputación académica, pero principalmente por su accesibilidad comparada con instituciones privadas. Con mi beca parcial, las tarifas estatales y la pequeña contribución de mis padres, era la mejor opción financieramente. En lugar de vivir en los costosos dormitorios, encontré un pequeño departamento a aproximadamente 1 milla del campus para compartir con 3 estudiantes más. Mi parte de la renta era de $300 al mes. Una ganga en el inflado mercado inmobiliario de la ciudad universitaria. El departamento era pequeño y perpetuamente desordenado debido a los hábitos de mi compañera. Pero era un lugar para dormir entre clases y turnos de trabajo. El primer semestre me golpeó como un tren de carga. Mi carga académica era exigente, con clases introductorias para mi especialidad en marketing. Más los requisitos generales. Había transferido mi trabajo en la cafetería a una sucursal cercana al campus y además conseguí empleo en la biblioteca universitaria y atendiendo mesas en un restaurante local los fines de semana. Entre los 3 trabajos. Trabajaba 35 horas a la semana mientras cursaba 15 créditos. Dormir se convirtió en un lujo. Promediaba 5 horas por noche, aprovechando siestas en la biblioteca entre clases cuando podía. Mi dieta consistía principalmente en sobras del restaurante y la cafetería. Más comidas económicas que podía preparar rápido. Desarrollé un sistema preciso para estudiar alrededor de mi horario laboral. Las mañanas antes de clase eran para repasar notas, las pausas para almorzar, para leer libros de texto, las noches para redactar trabajos y los periodos lentos durante mis turnos en la biblioteca para resolver ejercicios. Cada minuto de mi día estaba destinado a ganar dinero o mantener mis calificaciones. Cuando llegó el receso de invierno, regresé a casa con sentimientos encontrados, esperaba con ansias ver a mi familia, pero temía las inevitables discusiones sobre dinero. Lo que descubrí al llegar a casa me sorprendió más de lo que esperaba. Mientras yo estiraba cada dólar en la universidad, mis padres gastaban libremente en Lauren. Ella se había unido al equipo de baile de la preparatoria, que requería disfraces caros, viajes a competencias y clases particulares. Su habitación había sido redecorada, con muebles y aparatos nuevos, y según conversaciones casuales, la familia había hecho un viaje de fin de semana a Chicago que nadie me había mencionado. Traté de no sentir resentimiento. Después de todo, había elegido mi camino de independencia. Pero cuando llegó la mañana de Navidad, la disparidad fue imposible de ignorar. Lauren recibió una laptop nueva, ropa de diseñador y boletos para un concierto de su banda favorita. Mis regalos consistían en artículos prácticos, calcetines, una Allende para el próximo semestre y una tarjeta de gasolina de $50. La diferencia era evidente. ¿Sucede algo?, preguntó mi madre al notar mi expresión mientras Lauren abría emocionada su laptop. No, mentí. Son regalos geniales. Gracias. Más tarde, escuché a Lauren hablar por teléfono. Con una amiga. Sí, mis padres me compraron el modelo exacto que quería. Además, boletos para ver a los Resonators en marzo. Son literalmente los mejores. Algo dentro de mí se rompió. Esa noche, después de que Lauren salió con sus amigas y mis padres descansaban en la sala, los enfrenté. ¿Por qué Lauren recibe regalos caros mientras yo recibo calcetines y una Allende?, pregunté sin rodeos. Mis padres parecían sorprendidos y luego defensivos. Samantha, te está yendo muy bien por tu cuenta, explicó mi madre. Tienes tus trabajos y tu beca. Lauren necesita más apoyo ahora. Tiene problemas de confianza y estos regalos la hacen sentirse valorada. Y yo no necesito sentirme valorada, repliqué. Mi padre suspiró. Eso no es lo que quiso decir tu madre. Tú ya eres exitosa.
Loren necesita un impulso para llegar a donde tú estás de forma natural. Solo estamos tratando de nivelar el terreno. Dándole todo no significa nada. Estás siendo dramática, dijo mi padre con desdén. Te dimos tu parte del fondo universitario. Estamos orgullosos de tu independencia. La mayoría de los padres estarían encantados de tener una hija tan autosuficiente. La conversación giró en círculos, con mis padres insistiendo en que eran justos, mientras yo me frustraba cada vez más. Finalmente, me retiré a mi cuarto, con una decisión formándose en mi mente. Si así era como veían la dinámica familiar, lo aceptaría por completo. De ahora en adelante, sería completamente autosuficiente. No pediría nada más, ni esperaría nada. Al regresar a la universidad para el semestre de primavera, pedí cita en la oficina de ayuda financiera. La asesora, una mujer amable llamada Judy, con cabello canoso y gafas de lectura en la nariz, me ayudó a identificar oportunidades adicionales de becas y programas de estudio y trabajo. Estás tomando mucho, me advirtió después de revisar mi horario laboral y carga académica. Ten cuidado de no agotarte. No tengo opción, le respondí sinceramente. Esta es la única forma en que puedo graduarme sin una deuda aplastante. Judy asintió comprensiva. Bueno, no estás sola. Pero pocos estudiantes que veo están tan organizados como tú. Eso te servirá mucho. Buscar becas se volvió otro trabajo de medio tiempo. Pasaba horas cada semana, buscando en bases de datos, escribiendo ensayos, reuniendo recomendaciones y enviando solicitudes. La mayoría eran premios pequeños, de 500 a $1,000, pero sumaban. Al final de mi segundo año, había asegurado suficiente financiamiento adicional para reducir significativamente mi carga de préstamos estudiantiles. Durante mi tercer año, conseguí una pasantía en el departamento de marketing de una empresa local que producía productos orgánicos para el cuidado de la piel. El puesto pagaba $12 la hora, más que cualquiera de mis otros trabajos, y ofrecía experiencia directamente relacionada con mi especialidad. Reduje mis horas en la cafetería, pero mantuve el trabajo del restaurante los fines de semana, por sus propinas confiables. La pasantía fue invaluable. Mientras mis compañeros aprendían teoría de marketing, yo la aplicaba en situaciones reales. Mi jefa Amanda valoraba mi ética de trabajo y mi enfoque práctico. La mayoría de los pasantes necesitan dirección constante, me dijo durante mi evaluación. Tú tomas la iniciativa y resuelves problemas antes de que lleguen a mi escritorio. Eso es raro. Fue en ese tiempo cuando conocí a Jason, un estudiante de posgrado en administración de empresas que frecuentaba la cafetería. Después de semanas de conversaciones amistosas sobre el mostrador, me invitó a salir. Salir con alguien nunca había sido una prioridad para mí, principalmente porque no tenía tiempo, pero algo en la confianza tranquila de Jason y sus preguntas reflexivas me intrigó. Nuestra relación se desarrolló lentamente, limitada por mi poco tiempo libre. Jason fue comprensivo al principio, a menudo llevándome la cena a la biblioteca durante mis sesiones de estudio o haciendo compañía en mis raros descansos. Eres la persona más determinada que he conocido, me dijo una noche mientras compartíamos una pizza en las escaleras frente a mi edificio. Pero a veces me preocupo por ti. Todos necesitan relajarse ocasionalmente. Me relajaré después de graduarme, le prometí, cuando tenga un trabajo de tiempo completo y no más pagos de matrícula. Él negó con la cabeza. La vida no funciona así, Sam. Siempre hay otra meta, otro pago. Necesitas encontrar un equilibrio. Su preocupación era conmovedora, pero con el tiempo se volvió frustrante. Jason tenía un puesto de asistente de enseñanza que cubría sus gastos y su familia apoyaba cualquier gasto extra. No podía entender la presión financiera que yo enfrentaba. Solo salta un turno, decía cuando proponía viajes espontáneos o salidas por la noche. Una noche libre no te arruinará, pero no se trataba solo del dinero esa noche. Se trataba del hábito, la disciplina, la promesa que me había hecho de ser completamente autosuficiente. Nuestra relación llegó a un punto crítico durante las vacaciones de invierno de mi penúltimo año. Jason me invitó a pasar las fiestas en la cabaña de su familia. Cuando expliqué que no podía permitirme faltar 2 semanas al trabajo, él se ofreció a cubrir mi salario perdido. No quiero tu caridad, dije más fuerte de lo que quería. No es caridad cuando alguien se preocupa por ti, replicó. Es apoyo. Eso es lo que hacen las parejas. Yo me apoyo a mí misma, insistí. Siempre lo he hecho, y eso es más importante para ti que cualquier otra cosa, ¿no? Más importante que las experiencias, que las relaciones, que yo. No tuve una respuesta que lo satisficiera. Al día siguiente, Jason terminó la relación diciendo que necesitaba a alguien que pudiera estar presente en su vida. La ruptura dolió, pero de cierto modo clarificó mis prioridades. No estaba lista para comprometer mi independencia por nadie ni nada. Completaría mi educación en mis propios términos.
Me graduaría sin deudas si era posible y construiría el futuro financiero estable por el que había trabajado desde los 16 años. Mi pasantía en la empresa de cuidado de la piel dio frutos de formas que no esperaba. 2 meses antes de graduarme, la directora de marketing me llamó a su oficina. Pensé que sería para hablar de mis últimas semanas como pasante, pero en cambio me ofreció un puesto de tiempo completo que comenzaría justo después de la graduación. Tu trabajo ha superado consistentemente nuestras expectativas, explicó. Preferimos no perderte ante otra empresa. El salario inicial era de $42,000 anuales, con beneficios ligeramente superiores al promedio para puestos de marketing de nivel inicial en la zona. Acepté al instante. El alivio de asegurar empleo antes de graduarme superó cualquier deseo de negociar más. Cuando crucé el escenario para recibir mi diploma, sentí una oleada de orgullo como nunca antes. Había ganado ese título en todos los sentidos, pagándolo con mi trabajo, sacrificando sueño y vida social para mantener mis calificaciones mientras trabajaba. La distinción de honores latinos en mi diploma representaba incontables horas de determinación. Mis padres asistieron a la ceremonia, por supuesto. Tomaron fotos y me dijeron lo orgullosos que estaban, pero había algo superficial en sus felicitaciones, como si mi graduación fuera exactamente lo que esperaban. Nada más. Loren decidió a qué universidad iría, mencionó mi madre durante nuestra cena de celebración en un restaurante de precio medio que insistía en pagar. Da a Westlake y una vez a ti. Su programa de artes es excelente. Westlake era una universidad privada con una matrícula casi 3 veces mayor que la que yo había pagado en la universidad estatal. Mantuve una expresión neutral. Eso es genial. ¿Ha recibido alguna beca? Mis padres intercambiaron miradas. Ella está enfocándose en su desarrollo artístico, dijo cuidadosamente mi padre. Nos encargaremos de las finanzas. El subtexto era claro. Loren no trabajaría durante la universidad. Mis padres encontrarían la manera de apoyarla, por completo, incluso si eso significaba endeudarse ellos mismos. Después de graduarme, me mudé a mi primer apartamento solo. Un pequeño estudio en una zona menos deseable de la ciudad. La renta era razonable y la ubicación ofrecía un corto trayecto hacia mi nuevo trabajo. El espacio tenía apenas 400 pies cuadrados, con una cocineta a lo largo de una pared, un baño apenas lo suficientemente grande para girar y una habitación principal que servía como dormitorio, sala y oficina. Pero era mío, pagado completamente, con mis propios ingresos. Desarrollé un presupuesto detallado que asignaba cada $1 de mi nuevo salario. El 50% se destinaba a gastos esenciales, renta, servicios, comida y transporte. El 25% se dedicaba al pago agresivo de préstamos. El 25% restante se dividía entre ahorros para el retiro, fondo de emergencias y una pequeña categoría discrecional para indulgencias menores. Hubo sacrificios, por supuesto, nada de vacaciones, comer fuera casi nada. Ropa de tiendas de segunda mano y muebles recogidos de la calle o comprados usados. Mi vida social consistía principalmente en eventos comunitarios, gratuitos y cenas compartidas ocasionales con colegas. Pero los sacrificios dieron frutos profesionales. Sin distracciones, me entregué por completo a mi trabajo, aceptando proyectos adicionales siempre que podía y desarrollando habilidades más allá de mi descripción laboral. Mi primera evaluación de desempeño vino acompañada de elogios y un aumento del 4%. Para mi segundo aniversario en la empresa, me habían ascendido a coordinadora de marketing con un aumento salarial a $48,000 anuales. Durante ese tiempo, la experiencia universitaria de Loren tomaba un camino dramáticamente diferente al mío. Cambió su especialidad 3 veces en sus primeros 2 años, de arte en estudio a teatro y luego a comunicaciones. Cada cambio extendió su tiempo estimado de graduación. Lo que debería haber sido una carrera de 4 años se prolongó a 5 y luego a 6 años. Mis padres nunca se quejaron del gasto adicional, al menos no conmigo. Pero lo escuché de Loren durante nuestras llamadas telefónicas poco frecuentes. Mamá y papá siempre hablan de dinero ahora, me dijo una vez. Papá tuvo que posponer su jubilación y mamá está tomando clases de verano para ganar ingresos extra. Sentí un poco de simpatía por mis padres, pero me recordé que esas eran sus decisiones. Habían decidido apoyar completamente a Loren en lugar de alentarla a asumir responsabilidad financiera como lo hicieron conmigo. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más tensas a medida que las diferencias financieras entre mi hermana y yo se hacían más evidentes. En la cena de Acción de Gracias, durante el 5º año de universidad de Loren, mi padre hizo un comentario que reveló la magnitud de sus expectativas. Samantha, ahora que estás establecida en tu carrera, comenzó mientras pasaba el puré de papas. ¿Has pensado en ayudar un poco a la familia?
Tu madre y yo no estamos cada vez más jóvenes y con los gastos de la educación de Loren. Casi me atraganté con el agua. Disculpa. Bueno. Te está yendo muy bien, continuó. Tu hermana podría necesitar algo de apoyo con sus préstamos estudiantiles cuando se gradúe el próximo año. Y tu madre y yo podríamos necesitar ayuda para ponernos al día con los ahorros para el retiro. Yo todavía estoy pagando mis propios préstamos, señalé, y ahorrando para mi propio futuro. Mi madre intervino. Pero siempre has sido tan buena con el dinero, querida. Loren no es tan práctica como tú. Ella tendrá problemas para pagar sus préstamos. Así que, porque yo era responsable, ahora debería subsidiar sus decisiones. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero la injusticia de sus sugerencias dolió. La conversación se deterioró desde ese momento, con mis padres insistiendo en que tenía una obligación con la familia, mientras yo mantenía que mi independencia financiera no implicaba responsabilidad por otros. Terminamos la noche con una cortesía tensa, un patrón que se repetiría en reuniones posteriores. A pesar de la tensión familiar, seguí enfocada en mis metas financieras, viviendo muy por debajo de mis posibilidades y destinando cada aumento y bono directamente al pago de préstamos. Eliminé toda mi deuda estudiantil a los 27 años. 3 años antes del plazo estándar. El día que hice el último pago fue un triunfo silencioso. Sentada sola en mi apartamento, que había mejorado a una unidad de un dormitorio tras mi segundo ascenso, completé la transacción en línea que me liberaba de la deuda educativa. No había nadie con quien celebrar. Nadie que realmente entendiera lo que ese momento significaba para mí. Así que me compré una botella de champán de precio medio y brindé al monitor de la computadora. Por la libertad financiera, dije en voz alta a la habitación vacía, con mis préstamos pagados. Puse mi vista en una nueva meta, ser propietaria de una casa. La sabiduría convencional sugería ahorrar el 20% para el pago inicial para evitar el seguro hipotecario privado, basado en los precios de vivienda en mi área. Eso significaba acumular aproximadamente $40,000, una suma intimidante, pero no imposible con mi enfoque disciplinado de ahorro. Cuando compartí esta nueva meta con mis padres durante una llamada, su reacción fue predecible. Eso es maravilloso, Samantha, dijo mi madre al principio. Luego, tras una pausa, añadió, ahora que tus préstamos están pagados, podrías finalmente ayudar a tu hermana. Su periodo de gracia termina el próximo mes y está entrando en pánico por los pagos. Loren finalmente se había graduado, después de 6 años con un título en comunicaciones, y había regresado a casa mientras definía su camino profesional, según lo que supe. Trabajaba medio tiempo en una boutique local mientras aplicaba a puestos de nivel inicial. No estoy en posición de asumir la deuda de otra persona, dije con firmeza. Tengo mis propias metas financieras y eso es justamente. Mi madre insistió. Has logrado tus metas. Estás libre de deudas y tienes un buen trabajo. Loren apenas está comenzando. Igual que tú en su momento. Le recordé, ella tiene que resolver esto por sí misma, tal como yo lo hice. La conversación terminó con un suspiro de decepción de mi madre. Un sonido que me había vuelto demasiado familiar con los años. Establecer límites firmes sobre las finanzas con mi familia fue doloroso pero necesario. Había trabajado demasiado y sacrificado mucho para que mis logros se vieran socavados por solicitudes interminables de apoyo. Mi nueva meta de ser propietaria representaba más que un hito financiero. Era un testimonio de mi creencia en la autosuficiencia y el poder del ahorro disciplinado. Con mis préstamos estudiantiles completamente pagados, redirigí esos montos directamente a mi fondo para el pago inicial de la casa. Cada mes el saldo crecía, acercándome a mi objetivo de poseer una propiedad. Pero ahorrar era solo parte del proceso. Necesitaba educarme sobre los mercados inmobiliarios, opciones hipotecarias y todo el proceso de compra de una casa. Pasé horas investigando en línea, leyendo libros en la biblioteca y asistiendo a talleres gratuitos organizados por bancos locales y cooperativas de crédito. Aprendí sobre hipotecas de tasa fija versus tasa ajustable, costos de cierre, impuestos a la propiedad, seguro para propietarios y los gastos ocultos de ser dueño que muchos compradores primerizos pasan por alto. Cuanto más aprendía, más ajustaba mi meta de ahorro al alza. Más allá del pago inicial, necesitaría dinero para costos de cierre, gastos de mudanza, reparaciones inmediatas y un fondo de emergencia saludable para cubrir mantenimiento inesperado. Mi meta inicial de $40,000 se amplió a $55,000 para contar con un colchón más cómodo. Ahorrar esta cantidad mientras mantenía mi estilo de vida frugal y cuidadoso requería ingresos adicionales.
Tomé proyectos de marketing freelance, participé en estudios de mercado e incluso conduje para un servicio de transporte ocasionalmente los fines de semana. Cada dólar extra iba directamente a mi fondo para la casa. Después de 2 años de ahorro agresivo, el saldo de mi cuenta alcanzó mi meta. Estaba lista para comenzar la búsqueda de casa en serio. Me puse en contacto con una agente llamada Diane, especializada en trabajar con compradores primerizos, y le expliqué claramente mi presupuesto y prioridades. Necesito algo modesto pero sólido, le dije en nuestra reunión inicial. No busco la casa para siempre. Solo una propiedad inicial en la que pueda construir patrimonio. Diane asintió con aprobación. Ya estás adelantada a la mayoría de compradores primerizos. Llegan con gustos de champán y presupuestos de cerveza. Pareces saber exactamente lo que quieres y lo que puedes pagar. La experiencia de buscar casa resultó ser más emocional de lo que esperaba. Vi docenas de propiedades, cada una con su combinación de potencial y problemas. Algunas tenían buena ubicación, pero requerían renovaciones extensas. Otras estaban listas para mudanza, pero en barrios menos deseables o con impuestos a la propiedad más altos. La competencia era feroz en mi rango de precio. 2 veces hice ofertas por propiedades solo para ser superada por compradores con menos condiciones o que ofrecían efectivo total. La decepción tras cada oferta fallida fue sorprendentemente intensa, especialmente después de invertir tiempo imaginándome en cada espacio. Tras 3 meses de búsqueda, encontré una casa estilo rancho de los años 70 en un barrio estable con buenas escuelas, con poco menos de 1,500 pies cuadrados. Era más grande de lo que necesitaba como persona sola, pero ofrecía espacio para crecer. Los dueños anteriores la habían mantenido bien, pero no habían actualizado el interior algo anticuado. El precio pedido reflejaba esto, dentro de mi presupuesto con margen para negociar. Visité la casa 2 veces, llevando a un amigo contratista, la segunda vez para evaluar posibles problemas. Su evaluación fue tranquilizadora. Fundación sólida. Buen techo con 5 a 7 años de vida útil. Sistemas funcionales que eventualmente necesitarían actualización, pero sin preocupaciones urgentes. Es una buena casa, concluyó. Nada lujosa, pero bien construida. El tipo de lugar que te servirá bien si la cuidas. Presenté una oferta ligeramente por debajo del precio solicitado, pero con contingencias mínimas y una carta explicando mi situación como compradora primeriza que había ahorrado diligentemente para esta oportunidad. Para mi alegría, los vendedores aceptaron con solo un pequeño ajuste en la contraoferta. El proceso de solicitud de hipoteca fue invasivo pero sencillo para alguien con mis hábitos financieros. Años de documentación cuidadosa, empleo constante y uso responsable de crédito resultaron en la aprobación con una tasa de interés favorable. El proceso de análisis verificó cada aspecto de mi vida financiera, desde ingresos hasta activos y deudas, de las cuales no tenía ninguna más allá de mi tarjeta de crédito mensual que pagaba en su totalidad. La inspección reveló problemas menores que los vendedores accedieron a reparar antes del cierre. La tasación resultó ligeramente por encima del precio de compra, confirmando el valor de mi inversión. Cada paso trajo una mezcla de ansiedad y emoción a medida que se acercaba la realidad de ser propietaria. El día del cierre llegó 60 días después de mi oferta inicial. Me senté en una mesa con mi agente y el oficial de cierre, firmando documento tras documento hasta que me dolió la mano. Cuando firmé el último papel, el oficial me entregó un juego de llaves con una sonrisa. «Felicidades, propietaria», dijo cálidamente. Conduciendo hacia mi nueva casa, llaves en mano, sentí una sensación irreal de logro. Esta propiedad era mía, comprada completamente con mis propios esfuerzos, sin ayuda familiar, sin fondos regalo para el pago inicial, sin confirmantes en la hipoteca, solo la culminación de años de trabajo, ahorro y sacrificio. El día de la mudanza fue una experiencia solitaria. Había acumulado pocas pertenencias en mis años de vida en apartamentos y lo que tenía cabía en una pequeña camioneta alquilada que cargué y descargué yo misma con la ayuda de 2 compañeros de trabajo que aceptaron pizza y cerveza como pago. Mis padres ofrecieron ayudar, pero amablemente rechacé, queriendo que esta transición permaneciera firmemente en la categoría de logro personal. La primera noche en mi nuevo hogar fue emocionante, intimidante. La casa se sentía cavernosa tras años en apartamentos pequeños y los ruidos desconocidos me mantenían alerta. Pero bajo esa adaptación y ansiedad había un profundo sentimiento de orgullo. Yo había logrado esto. Cada pago de la hipoteca aumentaría mi patrimonio, no la riqueza de un propietario. Durante las semanas siguientes, emprendí pequeños proyectos de renovación para hacer la casa verdaderamente mía. Pinté paredes, reemplacé lámparas anticuadas y restauré los gabinetes de la cocina. Cada mejora, lograda con ayuda de tutoriales de YouTube y herramientas prestadas,
Aumentaba tanto el valor del hogar como mi inversión personal en el espacio. Al establecerme como propietaria, comencé a considerar compartir este logro con mi familia a pesar de nuestra relación tensa por temas financieros. Seguían siendo mi familia y parte de mí esperaba que simplemente se sintieran orgullosos de lo que había conseguido, sin convertirlo en otra discusión sobre ayudar a Loren. Después de 2 meses en mi nuevo hogar, invité a mis padres y a Loren a cenar. Pasé días limpiando, decorando y planeando un menú que fuera impresionante pero no extravagante. Quería que vieran que me estaba yendo bien, pero sin ostentar. Una riqueza que pudiera ser redistribuida a las necesidades familiares. A medida que se acercaba el día de la cena, la ansiedad revolvía mi estómago. ¿Estarían realmente felices por mí o mi logro se convertiría en otra fuente de tensión? Esperaba reconciliación. Pero me preparé para la decepción. Esta es mi casa, practicaba decir frente al espejo del baño. La gané. La merezco. La afirmación se sentía necesaria, un escudo contra posibles críticas o sentimientos de culpa. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde del sábado. Respirando profundo, abrí la puerta a mi familia, esperando que mi arduo camino hacia la independencia finalmente les mereciera su aprobación incondicional. Saludé a mis padres con una sonrisa cálida, aceptando sus abrazos formales y la botella de vino que mi padre ofreció. Loren se quedó atrás con una expresión mezcla de curiosidad y algo menos agradable que no pude identificar de inmediato. Bienvenidos a mi casa, dije, invitándolos a entrar con genuino orgullo. Es linda, comentó mi madre, barriendo, con la mirada críticamente la sala recién pintada. Más pequeña de lo que esperaba. Perfecto tamaño para empezar, para una persona, respondí, manteniendo la sonrisa a pesar del sutil comentario. Déjenme darles un recorrido antes de la cena. Los guié por la casa, señalando las mejoras que había hecho y mis planes para proyectos futuros. Mi padre hizo preguntas prácticas sobre la calefacción y el calentador de agua, mientras mi madre comentaba sobre el potencial de varios espacios como si no fueran ya perfectamente funcionales. Loren permaneció mayormente en silencio, siguiendo detrás y tocando ocasionalmente objetos como evaluando su valor. Al llegar al segundo dormitorio, que había convertido en oficina en casa, finalmente habló. ¿Tienes un cuarto extra vacío?, preguntó con tono cortante. Es mi oficina, expliqué. A veces llevo trabajo a casa y he empezado a hacer algunos proyectos freelance. Está bien tener espacio para eso, murmuró, dándose la vuelta. El recorrido terminó en la cocina, donde había preparado un pollo asado con todos los acompañamientos. Al sentarnos a comer, esperaba que la comida compartida ayudara a aliviar la tensión que ya se acumulaba. Por unos minutos, la conversación se mantuvo superficial. Mis padres preguntaron por mi trabajo y yo por su salud y actividades. Loren mencionó una entrevista de trabajo que tendría la semana siguiente. Su primera oportunidad prometedora, tras 6 meses buscando. Es en una agencia de marketing en el centro, dijo, empujando la comida en su plato. Nivel inicial, pero al menos en mi campo, eso es genial, respondí sinceramente. El marketing puede ser una carrera gratificante. Si quieres consejo para la entrevista, con gusto te ayudo. La expresión de Loren se tornó amarga. No todos podemos ser perfectos como tú. Samantha, algunos tuvimos que disfrutar la universidad en vez de trabajar cada minuto. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre aclaró la garganta. Este pollo está muy tierno. Querida, ¿usaste alguna receta especial? Estaba a punto de responder cuando mi padre interrumpió con tono casual, pero su pregunta fue, cualquier cosa menos eso. Entonces, Samantha, ¿cuánto terminaste pagando por este lugar? El mercado ha estado bastante competitivo últimamente, preguntó. La pregunta era inapropiada, según la mayoría de las normas sociales. Pero, no sorprendente viniendo de mi padre. Preferiría no discutir la cantidad exacta, respondí con cuidado. Pero conseguí un buen trato y una tasa hipotecaria favorable. Somos familia, insistió, no hay necesidad de secretos sobre dinero. No es un secreto, contrarresté, es un límite. Mis finanzas son privadas. Mi madre intervino. Tu padre solo tiene curiosidad por tu inversión. Después de todo, ayudamos a formar tu educación financiera. Y hablando de finanzas, intercambié una mirada con mi padre que envió señales de alerta en mi mente. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado, comenzó mi padre dejando el tenedor. El tono formal de su voz dejaba claro que había ensayado este discurso. Siempre ha sido independiente y responsable. Pero con ese éxito vienen ciertas obligaciones familiares. Aquí estaba la conversación que había estado temiendo. Guardé silencio esperando que continuara. Tu hermana tiene problemas con sus préstamos estudiantiles, dijo. Más de $7,000 de deuda. Y los puestos de nivel inicial,
Los que aplica apenas cubren gastos básicos, mucho menos pagos significativos. Eso es desafortunado, respondí con neutralidad, pero no veo cómo su deuda es mi responsabilidad. Loren intervino, elevando la voz. Claro que no lo ves. Nunca has tenido que ver nada más allá de tu propio pequeño mundo perfecto. Loren, advirtió mi madre, luego volvió a dirigirse a mí. Lo que tu padre intenta decir es que, siempre esperamos que, la familia ayude a la familia. Has tenido mucho éxito. Y Loren necesita apoyo para comenzar. Yo también necesitaba apoyo, les recordé. Trabajé en 3 empleos durante la universidad. Viví de ramen y sobras del trabajo. Pasé sin dormir ni vida social. Para graduarme, sin deudas aplastantes. Estamos muy orgullosos de eso, dijo mi padre con desdén, pero Loren es diferente. Es más sensible. Más creativa. Trabajar como tú lo hiciste, la habría destruido. La injusticia de esa afirmación me dejó, momentáneamente atónita. Así que porque yo fui más fuerte, merezco menos apoyo y más carga. No es eso lo que decimos, le insistió mi madre. Solo reconocemos necesidades diferentes y ahora mismo Loren necesita ayuda con sus préstamos. De hecho, le dijimos que no se preocupara demasiado por el costo de la universidad. Mi padre admitió una revelación que me sacudió. Le aseguramos que para cuando se gradúe tú estarías establecida y podrías ayudar. Los miré incrédula. Le prometieron mi dinero sin consultarme. No exactamente prometido, se corrigió mi madre, solo asumimos que la familia cuida a la familia. Siempre ha sido tan responsable. La expresión de Loren cambió de ira a indignación justa. Compraste una casa en lugar de ayudar a tu familia, me acusó. ¿Sabes lo que ese dinero podría haber hecho por mis préstamos estudiantiles? Literalmente estás robando mi futuro para construir el tuyo. Trabajé por cada centavo que pagó esta casa, dije con la voz temblando de rabia contenida. La gané. La merezco. ¿Y qué ha hecho Loren para merecer una deuda? ¿Aplastante? Preguntó mi padre. Te estamos pidiendo que seas justa. Que equilibres la balanza. Justa. Casi me atraganto con la palabra. Fue justo cuando trabajé 35 horas a la semana durante la universidad. Mientras Loren se enfocaba en encontrarse a sí misma, fue justo cuando le daban regalos caros en Navidad y a mí solo calcetines, fue justo cuando gastaron sus ahorros en su educación y me dejaron valiéndome por mí misma. Sabíamos que podías manejarlo, dijo mi madre, como si fuera un cumplido en lugar de una admisión de trato desigual. Así que este es mi castigo por ser capaz. Por ser independiente, tengo que subsidiar las decisiones de todos los demás. La expresión de mi padre se endureció. Esto no es una petición, Samantha. Esto es lo que hacen las familias. Tienes opciones. Podrías vender esta casa. Usar el patrimonio para ayudar a tu hermana y volver a rentar por unos años. Me reí incrédula. No puedes estar hablando en serio. Totalmente serio. Confirmó, o ayudas a tu hermana, o aceptas que estás siendo egoísta e ingrata por todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, repetí incrédula, ¿qué exactamente han hecho por mí? Desde que tenía 16 años, me he mantenido completamente sola. Pagué mi educación, mi auto, mi apartamento y ahora mi casa. Todo lo que tengo, lo he ganado. Te criamos, dijo mi madre, como si eso resolviera todo. Te dimos valores y un hogar hasta que cumpliste 18. Estoy agradecida por eso, reconocí, pero eso no les da derecho a las ganancias de mi trabajo por el resto de mi vida. La conversación se deterioró desde ahí. Loren me llamó egoísta, y con derecho, aparentemente sin darse cuenta de la ironía. Mi madre lloró, haciéndose la víctima, cuando su manipulación falló. Mi padre se volvió cada vez más severo. Su decepción irradiaba como una fuerza física. Tienes que decidir qué te importa más, declaró finalmente, levantándose de la mesa, ¿esta casa o tu familia? Porque no puedes tener ambas. Esa no es una elección que ningún padre amoroso impondría a su hijo, respondí, con voz baja pero firme. Mi padre se puso de pie, haciendo señas para que mi madre y Loren hicieran lo mismo. Te daremos tiempo para reconsiderar tus prioridades. Vamos, Linda, Loren. Nos vamos. Mientras se dirigían a la puerta, mi padre lanzó su última advertencia: arrepentirás haber elegido una casa sobre tu familia. Samantha, recuerda mis palabras. La puerta se cerró tras ellos con un clic decisivo, dejándome sola en el comedor, con comida a medio comer y las ruinas de mi esperanza de reconciliación. Me quedé inmóvil varios minutos, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras asimilaba la magnitud de lo ocurrido. Mi familia prácticamente me había repudiado por negarme a sacrificar mi seguridad financiera en beneficio de mi hermana. La injusticia era abrumadora, aunque de algún modo no del todo sorprendente. Este enfrentamiento se había estado gestando durante años, la colisión inevitable entre sus expectativas y mi independencia. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en mi nueva casa, preguntándome si el logro por el que tanto había trabajado valía el costo de la paz familiar.
Pero bajo el dolor había una certeza firme: yo había ganado esta casa y merecía disfrutar la seguridad que representaba. Lo que no podía anticipar era cuán literal resultaría la amenaza de mi padre. Ni que mi familia escalaría sus demandas de la manipulación emocional a acciones legales. Pasaron 3 semanas sin contacto de mi familia. Me lancé de lleno al trabajo y a proyectos de mejora en casa, tratando de ignorar el vacío en el pecho. Entonces llegó una carta certificada, del tipo formal que requiere firma. Mi estómago se revolvió al firmar, sabiendo de algún modo que lo que contenía cambiaría todo irrevocablemente. Dentro había un aviso legal. Mis padres me demandaban, por lo que ellos llamaban obligación familiar e incumplimiento de contrato verbal. Alegaban que mi éxito financiero se basaba en un entendimiento implícito de que ayudaría a Loren con sus gastos educativos una vez establecida. Exigían que vendiera mi casa y entregara el 30% de las ganancias a Loren para sus préstamos estudiantiles o que pagara esa suma equivalente de mis ahorros. El documento se nubló ante mis ojos, mientras la incredulidad daba paso al shock y, luego, a una rabia fría y dura. Esto iba más allá de la manipulación emocional. Era un ataque legal contra todo por lo que había trabajado. Tras superar el impacto inicial, llamé a la única abogada que conocía personalmente, una amiga de la universidad llamada Megan, que ejercía derecho familiar. Al día siguiente, durante un café, le mostré el aviso y le expliqué la situación. Esto es ridículo, dijo, tras revisar los documentos. No tienen ningún fundamento legal. No hubo contrato, verbal ni de otro tipo. Eres una adulta que se ha mantenido por completo sola. No pueden obligarte a mantener a tu hermana adulta. Su seguridad me tranquilizó un poco, pero me recomendó consultar con un abogado especializado en litigios civiles. Esto debería desestimarse rápidamente, pero necesitas una representación adecuada. Puedo recomendarte a alguien. La semana siguiente, me reuní con el abogado David Winters, un hombre de mediana edad con ojos amables y un trato serio y directo. Revisó mi caso a fondo, haciendo preguntas detalladas sobre mi historial financiero y las relaciones familiares. Según lo que me has contado, este caso no tiene mérito, confirmó. Pero eso no significa que no sea doloroso. Las demandas familiares siempre lo son. Sin importar la base legal, explicó que presentaríamos una moción para desestimar, argumentando que no existía un contrato válido y que, como adulta, no tenía obligación legal de mantener a otros familiares adultos. Sin embargo, debemos prepararnos para una audiencia. El juez querrá escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión. El proceso legal avanzó lentamente. Prepararnos para la audiencia implicó reunir documentación de mi independencia financiera, declaraciones de impuestos que mostraban mi historial laboral desde los 16 años, estados de préstamos, becas otorgadas y registros bancarios que demostraban que había recibido apoyo financiero mínimo de mis padres durante y después de la universidad. Cada prueba era a la vez una reivindicación y un recordatorio doloroso. Los documentos contaban la historia de mi arduo trabajo y sacrificio, pero también de la desigualdad en el trato de mis padres hacia sus hijas. El día de la audiencia llegó en una fresca mañana otoñal. Me vestí de manera conservadora, con un traje azul marino, el cabello cuidadosamente peinado. La imagen misma de la responsabilidad. Al llegar al juzgado con mi abogado, vi que mi familia ya estaba sentada, al otro lado de la sala. Mi madre evitaba el contacto visual, mientras mi padre miraba fijamente al frente con expresión pétrea. Loren parecía incómoda, picoteando el esmalte de uñas y susurrando ocasionalmente a nuestra madre. La juez, una mujer mayor con cabello plateado y ojos penetrantes, llamó al orden y resumió el caso. Este es un asunto civil referente a supuestas obligaciones financieras familiares. Escucharé a ambas partes antes de tomar mi decisión. El abogado de mis padres habló primero, presentando su reclamo de que existía un entendimiento implícito de que, como hija más exitosa financieramente, ayudaría a mantener a mi hermana. Argumentó que las obligaciones familiares trascienden contratos formales y que mi negativa a asistir a Loren representaba un fallo moral. Mi padre testificó sobre cómo me habían criado para valorar la familia y la responsabilidad, omitiendo convenientemente cómo esos valores se usaron para extraer contribuciones económicas de mí, mientras eximían a Loren de expectativas similares. Mi madre describió llorando las luchas de Loren con la deuda estudiantil y la tensión financiera familiar, pintando un cuadro de dificultades que contrastaba marcadamente con su cómoda vida de clase media. El testimonio de Loren fue el más difícil de escuchar. Describió sentirse abandonada por su hermana rica, alegando que mi éxito había sido a su costa. Si nuestros padres no hubieran tenido que mantenerme en la universidad porque Samantha se negó a ayudar, podrían haber ahorrado más para la jubilación, sostuvo, distorsionando causa y efecto de forma ilógica.
Cuando llegó mi turno, mi abogado presentó metódicamente las pruebas de mi independencia financiera. Recibos de pago desde mi adolescencia, registros de múltiples empleos durante la universidad, solicitudes de becas, estados de préstamos y registros bancarios que mostraban apoyo parental mínimo. Mi cliente se ha mantenido por sí misma desde los 16 años, explicó. Trabajó en múltiples empleos durante la universidad mientras mantenía excelencia académica. Pagó sus propios préstamos estudiantiles con ahorro diligente y avance profesional. La casa que compró representa años de planificación financiera cuidadosa y sacrificio personal. La juez me preguntó directamente, ¿existió alguna vez algún acuerdo, incluso informal, para que apoyaras financieramente a tu hermana después de la universidad? No. Su señoría, respondí con firmeza, nunca hubo tal acuerdo. De hecho, el patrón en nuestra familia fue lo contrario. Se esperaba que yo fuera independiente mientras mi hermana recibía apoyo sustancial. La juez formuló varias preguntas más sobre mi historial financiero y dinámica familiar antes de dirigirse a mis padres. Alguna vez le dijeron explícitamente a su hija que se esperaba que ayudara a pagar la educación o los préstamos estudiantiles de su hermana. Mi padre se movió incómodamente. No con esas palabras exactas, pero se entendía. Eso es lo que hace la familia. Entonces no había un acuerdo real. Solo su expectativa, aclaró la jueza. La criamos para que entendiera la responsabilidad familiar, insistió él. Tras escuchar todos los testimonios, la jueza ordenó un breve receso para considerar su fallo. Esos 20 minutos, en el pasillo del juzgado, evitando deliberadamente el contacto visual con mi familia, fueron de los más largos de mi vida. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza emitió su decisión de forma directa e inequívoca. El tribunal no encuentra evidencia de ninguna obligación contractual, implícita o de otro tipo, que requiera que la demandada provea apoyo financiero a su hermana adulta. Los padres pueden tener expectativas sobre sus hijos, pero esas expectativas no constituyen obligaciones legales vinculantes sin acuerdos específicos. Continuó dirigiéndose directamente a mis padres, aunque el tribunal entiende su deseo de ver a ambas hijas prosperar. Parece que han impuesto cargas desiguales a lo largo de sus vidas. La demandada ha demostrado una responsabilidad financiera, independencia notables que deben ser reconocidas y no penalizadas. La jueza desestimó completamente el caso, declarando que mis padres no tenían derecho legal sobre ninguna parte de mi casa o ahorros. Esto parece ser un desacuerdo familiar que no tiene lugar en la Corte Civil. Recomiendo enfáticamente consejería familiar en lugar de acciones legales para resolver estos conflictos. Un alivio me inundó ante el fallo decisivo, aunque se atenuó al ver las reacciones de mi familia. El rostro de mi padre se sonrojó de ira. Mi madre secaba lágrimas y Loren miraba al suelo con los hombros caídos. Realmente esperaban que el sistema legal hiciera cumplir sus injustas expectativas. La realización de que nunca habían respetado mi autonomía ni mis logros me golpeó de nuevo. Afuera del juzgado, mi abogado me estrechó la mano. Felicidades. Este era el resultado esperado legalmente, pero sé que no sana la brecha familiar. Tenía razón. Había ganado la batalla legal, pero perdido a mi familia en el proceso. Mientras los veía caminar hacia su auto, sin mirar atrás, entendí que la reconciliación sería difícil. Quizás imposible. No solo habían discrepado conmigo, sino que intentaron coaccionarme legalmente para sacrificar mi seguridad financiera. Esa ruptura de confianza no se repararía fácilmente. Los meses posteriores a la demanda fueron un periodo de duelo y reconstrucción. Busqué terapia para procesar las complejas emociones derivadas de la traición familiar y entender los patrones que llevaron a un desenlace tan extremo. Mi terapeuta me ayudó a reconocer que mis padres trataron a Loren y a mí de manera desigual, desde la infancia, creando una dinámica en la que se esperaba que yo fuera responsable perpetuamente, mientras Loren permanecía dependiente de forma constante. No estás equivocada al proteger tu seguridad financiera, me aseguró la terapeuta, los límites son saludables, especialmente cuando otros han demostrado no respetar tu autonomía. Gradualmente reconstruí mi vida social, fortaleciendo lazos con amigos y colegas que apoyaban mi independencia en lugar de explotarla. Me uní a un club de lectura. Ofrecí voluntariado en un programa de educación financiera para adolescentes y creé la clase de familia elegida en la que muchos adultos confían cuando las relaciones biológicas se vuelven tóxicas. 6 meses después de la demanda, recibí un correo electrónico inesperado de Loren. Para mi sorpresa, no contenía acusaciones, sino reflexión. He estado pensando mucho en lo que pasó, escribió. Al principio solo sentía ira y dolor, pero he empezado a ver las cosas diferente. Mamá y papá siempre nos trataron tan distinto. Esperaban todo de ti y nada de mí.
Eso no fue justo para ninguna de las dos. Yo dependía demasiado de ellos y ellos dependían demasiado de ti. Ahora estoy tratando de valerme por mí misma. Conseguí un trabajo de tiempo completo y me mudé a mi propio departamento. Es difícil, pero creo que es lo que necesito. Su mensaje concluyó con una sugerencia tentativa: quizás podríamos reunirnos a tomar un café alguna vez. Solo para hablar, sin expectativas. Me acerqué a este acercamiento con cautela, sugiriendo reunirnos en una cafetería neutral, a mitad de camino entre nuestras casas. Cuando Lauren llegó, apenas la reconocí. Había desaparecido la actitud de sentirse con derecho, reemplazada por un comportamiento más contenido que, sin embargo, mostraba indicios de una confianza renovada. He estado trabajando en una agencia de marketing durante 3 meses. Me dijo, salario básico de nivel inicial, pero es un comienzo. Y estoy aprendiendo a presupuestar por primera vez en mi vida. Eso es genial, respondí sinceramente. Los primeros pasos son los más difíciles. Lauren asintió. Nunca entendí por lo que pasaste. Mamá y papá hacían parecer que todo te venía fácil. Nunca hablaron de lo duro que trabajaste, ni de cuánto sacrificaste. Ese reconocimiento, simple como fue, ayudó a sanar algo en mí. Gracias por reconocerlo. Dudó antes de continuar. Aún no lo entienden. ¿Sabes? Hablan de la demanda como si fuera justificada. Como si la juez simplemente no entendiera los valores familiares. Pero estoy empezando a ver lo distorsionadas que fueron sus expectativas. Hablamos por más de 2 horas, iniciando el lento proceso de construir una relación como adultas, y no en los roles que nos asignaron en la infancia. No hubo una reconciliación instantánea, ni abrazos llorosos prometiendo que todo sería perfecto. Solo 2 hermanas encontrando cautelosamente un terreno común. Mi relación con mis padres resultó más difícil de reparar. Por sugerencia de Lauren, acepté una reunión cuidadosamente estructurada, donde los límites se establecieron claramente desde el principio. Nada de hablar de dinero, ni manipulaciones emocionales, ni acusaciones. La conversación fue tensa, pero civil, con mis padres reconociendo a regañadientes que la demanda quizás fue una reacción exagerada. No insistí en una disculpa más profunda ni en comprensión. Algunas relaciones solo pueden funcionar dentro de límites estrictos. Y acepté que mi relación con mis padres podría ser siempre una de esas. Su respeto por mis logros parecía crecer en proporción a la distancia que les mantenía. ¿Cómo? Si solo pudieran valorar mi independencia cuando no representaba un desafío directo a su autoridad. Un año después de comprar mi casa, organicé una pequeña fiesta de inauguración para amigos y colegas, con Lauren como la única familiar presente. Mientras nos reuníamos en el patio trasero para una barbacoa, mi amiga Megan alzó su copa en un brindis por Samantha, que nos enseñó a todos que la independencia no es solo cuestión de dinero, sino de tener el valor de definir el éxito en tus propios términos. El sentimiento me trajo lágrimas inesperadas. A través de toda la lucha y el conflicto familiar, me había mantenido fiel a mis valores. Mi casa representaba no solo un logro financiero, sino integridad personal. La prueba tangible de que el trabajo duro y la autosuficiencia pueden superar incluso las expectativas familiares más arraigadas. ¿Alguna vez has tenido que mantener tu posición frente a la presión familiar? ¿Cómo equilibraste las obligaciones familiares con tus propias necesidades? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si mi camino te ha resonado, por favor da me gusta a este video. Suscríbete a mi canal y comparte con otros que puedan estar enfrentando desafíos similares. Recuerda que tu independencia no es egoísmo, es respeto propio. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza para construir tu propio camino hacia el éxito, sea lo que eso signifique para ti.